Oír y obedecer a Dios es el resultado de la comunión con Dios. ¿Qué quiero decir? Escuchar la voz de Dios requiere de un corazón dispuesto a obedecer el llamado de Dios. Oír a Dios no se trata de que podamos cantar un sonido audible. Oír a Dios significa que podamos tener el corazón dispuesto a entender y obedecer el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarnos todos los días de una forma o de otra. Pero lo importante es saber si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. Porque no todas las veces que Dios nos hable nos va a gustar, nos va a agradar. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos en una avenida, sobre todo por ejemplo aquí en la 27, y vamos rápido, encontramos que los semáforos tienen 3 luces. ¿Cuál es la que más nos gusta? La verde, ¿cierto? Y cuando está en rojo, uno que como, ay, ¿por qué tengo que ponerse en rojo? Pero cada una de esas luces nos hablan, nos dan un mensaje grande. Y no quiere decir que es que la luz está diciendo cosas, sino que la luz, no más comprender en rojo, nos dice que puede haber un accidente, que tenemos que ser prudentes. Bueno, nos dice tantas cosas. Lo primero que dice es que pare. Ahora, Dios nos va a hablar. Tenemos que entender esto. Mire, vamos a decir que una de las formas que Dios nos habla es que utiliza a las personas. Mira, aún puede utilizar a tus enemigos para hablarnos. Cuando Dios nos habla a través, utiliza muchas veces al cónyuge, a tu esposo o a tu esposa. Pero muchas veces cuando Dios nos habla a través del cónyuge, ¿qué pasa? Decimos otra vez, usted molestando, usted nunca me apoya, usted, bueno, pero déjame decirte que muchas veces Dios va a usar a tu cónyuge para decirte no hagas ese negocio, o no sé, cualquier circunstancia, pero no todas las veces es negativo, como muchas veces el cónyuge nos dice, bueno, ¿cuándo te vas a mover? Tienes que hacer esto, es el tiempo. Entonces, hay que tener el corazón. La voz de Dios es fundamental en la vida del hombre. Sin la voz de Dios, el hombre camina como sin rumbo, el hombre siempre se equivoca, pero la voz de Dios es fundamental en cualquier circunstancia para llevarnos adelante. Así que si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, estamos como en un cuarto oscuro. Estamos sin rumbo, sin dirección. El hombre en su propia prudencia está equivocado. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, habla de la historia de un rey y un profeta. Primera de Reyes capítulo 17 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La palabra que dijera el profeta representaba la voz de Dios. Y así es, todo está sujeto a la voz de Dios. Y esto no iba a ser fácil, pero aquel rey tenía que entender que todo depende de la palabra de Dios. Mire, es tanto así que siempre, aún en las peores circunstancias, hay esperanza por la palabra de Dios. Las cosas aunque estén perdidas. Mire, le voy a decir esto. La Biblia dice que Lázaro murió, que el rico también murió, pero había una esperanza en la vida de Lázaro. También habla de unas mujeres que
su hermano había muerto y hacía cuántos días había muerto. Hacía 4 días y su hermana dijo, Señor, pero es que ella hiede. Y lo que el Señor le muestra esto, mira, ¿no te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios? Y simplemente el Señor le dijo, ¿cómo? Ven acá afuera, ¿cierto? Y se levantó el que había muerto, aunque ya tenía 4 días de muerto. Entonces, en la comunión con Dios hay algo grande, hay esperanza, hay vida. Aquel rey se encuentra con la sorpresa que el profeta le dice, mira, lo que yo diga va a suceder. Versículo 2. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Pero mira, esto no es fácil, que este hombre ahora amenaza al rey, su vida está en peligro, pero Dios le dice, ve y escóndete. Eso para él ahora era definitivo, que él pudiese escuchar a Dios y obedecer la voz de Dios. Pero esto no es simplemente para un profeta, esto es para todos nosotros. Escúcheme bien, el éxito de su vida, el éxito de mi vida está sujeto a oír a Dios y obedecerlo. Pero cuando nosotros como hogar, como familia, simplemente caminamos en nuestra prudencia, es como cuando uno camina en un cuarto oscuro lleno de piedras y lleno de obstáculos. No sabemos en qué momento vamos a tropezar. Pero ¿sabe que muchas veces vivimos por año haciendo esto? Caminando en nuestra prudencia, tomando decisiones en nuestra prudencia, y ahí es donde no avanzamos. Pero lo necesario, fundamental para el éxito es que nosotros podamos escuchar a Dios. Y como dije, Dios no te va a hablar así, Pedro, porque mucha gente cree que es que Dios habla de esta forma. Creo que es una de las formas que menos Dios utiliza para que nosotros le hablemos, porque imagínate Dios hablándote a ti, ¿en qué idioma te gustaría que te hablara? Y no lo entiendas. Entonces Dios no se trata de que hable simplemente en determinado idioma, sino que a través de cualquier circunstancia, todos los días, va a estar hablándote. Versículo 5, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mira lo que pasa. Dios envía al profeta que se esconde en el arroyo y dice que él le ha dicho a unos cuervos que lo alimenten. Dice el versículo 5, y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne a la mañana y pan y carne a la tarde. Y decía, y bebía del arroyo. Pero un momento, vamos a decir que en plena pandemia sucede algo. De pronto encuentras que se cierra el negocio, no sé, se cierran los proveedores, muchas cosas, y dice, y tengo que cerrar, ¿y ahora qué? Dios no está en esto. A él se le seca el arroyo. Mira lo que dice el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y digamos que se cierran sus posibilidades de estar escondido, de avanzar. Y bueno, uno pudiese preguntar, ¿por qué se seca el arroyo? Porque es que nosotros no dependemos de la circunstancia. Usted puede tener un problema, una necesidad, una dificultad, y puede ver que a lo mejor cada día las cosas empeoran. Y las cosas como que cada día van de mal en peor. Pero voy a decirle esto, el problema no es el problema, porque Dios está por encima de cualquier problema. El problema es que nosotros hayamos perdido comunión con Dios. ¿Estás aquí? ¿Tienes comunión con Dios? Escúchame bien, le voy a decir esto. El resultado de su vida, de mi vida, depende de nuestra comunión con Dios.
Ahora, cuando hablo del resultado, no quiere decir del balance que usted haya hecho del 2021. Es cómo termina nuestra vida. Porque le voy a decir, la cuestión no es subirse en el ring, es sostenerse, es ganar. La vida del hombre no es como comienza, es como termina. Ay, es que yo tuve unos años hermosos, pero es que tú no vives de lo que tuviste. Es de lo que hoy seamos. ¿Está conmigo? La vida del hombre no es como comienza, sino como termina. Muchos comenzaron bien y terminaron mal. Muchos comenzaron mal y terminaron bien. ¿Está conmigo? Mi amado hermano, lo importante de todo esto es que cada día yo pueda tener comunión con Dios, pueda oír la voz de Dios y pueda obedecer la voz de Dios. Ese es el todo del hombre. Porque si el hombre pierde esa comunión, es como cuando vamos a decir que estás buceando en el mar, estás muy profundo y se te acaba el oxígeno. ¿Qué solución tienes? Ninguna. El hombre sin Dios no es nada. El hombre sin Dios nada puede hacer. Así que el oír a Dios es obedecerlo, es poner por obra, es poner en práctica su palabra. En el versículo 7 dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la faz de la tierra. De pronto sientes que se te ha secado el arroyo en tu relación como familia, como hogar, como pareja, tu trabajo, o yo no sé qué circunstancia, pero déjeme decirle, no mires el arroyo seco, no mires el problema, no mires la dificultad, mira tu relación con Dios cómo está. Tu comunión con Dios, porque ese es el todo del hombre. Aunque el arroyo se seque, si Dios está con nosotros siempre vamos adelante. La dificultad no es el acabose de nuestra vida. El acabose del hombre es cuando el hombre rompe su relación con Dios. Cuando el hombre rompe su comunión con Dios. ¿Está conmigo? Dice el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, eso es el todo del hombre. ¿Qué te dijo Dios de tu problema, de tu necesidad, de tu dificultad? ¿Que tienes problema con tus hijos? ¿Qué te dijo Dios? ¿Que tienes problema en la economía, en la salud, lo que sea? El todo es lo que Dios te haya dicho. Dios le dice a él, vete de aquí. ¿Pero para dónde? Dios siempre tiene una solución. Diga conmigo, Dios siempre tiene una solución. En Dios hay esperanza. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, yo no sé cómo fue. Desde pequeño me enseñaron que un hombre estuvo 3 días, 3 noches en el estómago de una, ¿cómo podemos decir? Una ballena sería. ¿Cómo va a sobrevivir 3 días, 3 noches si uno no alcanza a sobrevivir 3 minutos, 5 minutos bajo el agua? ¿Quién vive bajo el agua 10 minutos? Pero no sé cómo Dios hizo esto. ¿Pero por qué sobrevivió? Por la fe, porque cree, por su comunión con Dios, porque dice que aún de allá del vientre clamó a Dios. Estamos. Ese es el todo. Versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea que él dice, aquí hay solución. ¿Era la viuda de quién? De un hombre muy famoso, de un hombre muy poderoso económicamente. No, Dios ahora le dice, vete a Sarepta de Sidón, a la viuda más pobre de todo el pueblo, de todo el lugar. ¿Por qué? Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Eso se llama la guía de Dios. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Escúcheme, yo anoto esto,
cuando obedecemos, el resultado es más allá de lo que podemos imaginar. Porque él llega a una circunstancia aún peor de la que tenía, porque se va del arroyo que se había secado y llega a la viuda. Pero ahora vamos a ver el contexto de la viuda. ¿Cómo está aquella mujer? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver algo. Cuando nosotros pasamos de una circunstancia a otra, regularmente lo que vemos es que el estado de ánimo depende de las circunstancias. ¿Cierto que sí? Vamos a decir, a usted lo echan hoy del trabajo y llega mañana a la casa ¿cómo? Alicaído, ¿cierto que sí? ¿O cómo llega? Mire, le voy a decir una cosa, que hay personas que dependiendo de las circunstancias así toman decisiones. ¿Sí o no? Me echaron del trabajo. Ay, yo creo que me va a tomar un veneno. Porque es que regularmente vemos, son las circunstancias. Mire lo que dice en el versículo 12. Yo anoto esto: oír la voz de Dios es permitir que sucedan milagros. Y cuando me refiero a oír, es a obedecer a Dios. Y vamos a decir que tú hoy tienes a tu trabajo, o a tu empleo, o a tu empresa como lo primero en tu vida. Porque hay mucha gente que tiene a las cosas primero que a Dios. Y Dios hace algo, te quita ese primer lugar de lo que tengas allí. ¿Y qué va a pasar? Ustedes no han visto a alguien que de pronto pierde el trabajo, ¿cómo reacciona? ¿Cierto que sí? No sé qué voy a hacer, se acabó todo, se acabó. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene a su cónyuge, o a su trabajo, o a lo que sea, a su salud, primero que a Dios, cuando Dios permite y le mueve eso, ¿qué pasa? Como que se le acaba el mundo, ¿cierto que sí? Y ni siquiera quiere saber de Dios. Pues déjeme decirle esto, que Dios está haciendo cosas grandes para que entendamos que la comunión con Dios es lo primero en nuestra vida. Amén. De ahí depende el todo de la vida del hombre, nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Porque te quiten lo que te quiten, si Dios está en el primer lugar, lo que viene es más grande que lo que te quitaron en el nombre de Jesús. La Biblia dice que a Job le quitaron los hijos, ¿cierto que sí? Le quitaron sus empresas, le quitaron todo lo que tenía, le quitaron aún, el diablo le quita aún su salud, porque dice que Job llegó a ser una podrida llaga de la cabeza a los pies que se rascaba con un tiesto. Pero nunca le quitaron el primer lugar a Dios en su vida. Job llegó a decir, aún si él me matare, en él esperaré, porque él defenderá mi causa. Y sabe que Job llegó a ser el hombre doblemente más bendecido, porque nunca le quitó el primer lugar a Dios. ¿Cómo es tu comunión, tu relación con Dios? ¿De horas? Ya cumplí, ya oré un rato, ya cumplí, ya de ahora en adelante no me moleste Dios. Mi relación con Dios tiene que ser plena todos los días. Tiene que ser lo primero en mi vida, pero así será el resultado en mi vida. Voy a decirle esto, para mí es una palabra como, ¿cómo podemos decir? Escúchame, el resultado de tu vida demuestra tu relación con Dios. El resultado de tu vida demuestra tu relación con Dios. ¿Por qué? Elías está en las peores circunstancias. Se tiene que esconder porque lo van a matar. Por voluntad de Dios se estaba escondiendo. Está en el arroyo donde le dan de comer los cuervos, pero se seca el arroyo donde bebía. Va y llega a donde la viuda, que Dios le dice, la viuda te va a ayudar, la viuda te va a sustentar. Versículo 12. Y ella respondió, cuando él le dice, ve y tráeme agua, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un
poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mira la esperanza de esta mujer, de las circunstancias que tiene esta mujer donde llega Elías. Y Elías hubiese podido decir: no, pero Dios mío, Dios se equivoca, ¿cómo así que me manda donde la viuda más vaciada? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo así que esta mujer lo que está esperando es morirse? Pero ahí es donde uno puede entender que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, las circunstancias no son las que marcan el resultado. Lo que marca el resultado es mi comunión, mi relación con Dios. Así que deja de echarle culpa del resultado de tu vida a los demás. Es que mi cónyuge, es que mi jefe, es que la circunstancia. ¿Sí o no? Mira a ver cuál es tu relación, tu comunión con Dios, y verás que vas a tener una palabra de Dios. Lo que Dios te diga, hazlo. Amén. Había llegado donde la viuda más llevada. Ella le dice: mira, no tenemos nada. ¿Cómo que te voy a traer a ti? ¿Cómo que te voy a dar de comer? Porque, Elías pensó, digamos así: llegué donde la viuda más bendecida de toda la región, porque Dios me dijo que llegaron de la viuda. Y la viuda puede ser que ahora me trae un piquete, como pudiésemos decir, con carne oreada, con chorizo, con pollo, con todo. Así son los que van a ir a almorzar con su esposa esta tarde, ahora a mediodía. ¿Y sabe qué? Entonces ella le dice: no, papito, aquí no tenemos ni siquiera. Aquí lo que tenemos, estamos esperando es morirnos de hambre. Y mira lo que le dice Elías. Elías le dijo: no tengas temor. ¿Qué le dijo Elías? No tengas temor. Escúcheme bien. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, no tenemos temor a las circunstancias. No dependemos de las circunstancias, dependemos de Dios. ¿No tengas qué? ¿Te echaron del empleo? ¿Qué vas a decir? Ay, Dios. ¿Cierto que sí? ¿Qué está pasando? Vamos a decir que te pidieron el apartamento. ¿Qué te puede decir Dios en esta mañana? No tengas temor. Amén. Cual sea la noticia que te den, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana quiero decirte: no tengas temor. Si tenemos comunión con Dios. Que te dieron de pronto los resultados de un examen, yo te digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, no tengas temor. Amén. Hace un tiempo conocí a Henry. ¿Como cuántos? 6 meses, serán 8 meses, ¿cierto, Henry? Y Henry estaba en unas circunstancias difíciles. Y yo me acuerdo que quien nos conectó fue Isaí, ¿cierto? Él es muy amigo de Isaí. Y me acuerdo que Henry fue a mi oficina, y lo único que tenía para decirle a Henry era esto: no tengas temor, Dios está con nosotros y de su mano siempre vamos adelante. Y ahí está bendecido para la gloria de nuestro Dios. Henry es un testimonio de vida. Y así, a muchos. ¿Por qué? Porque el resultado de nuestra vida muestra nuestra relación con Dios. Amén. Elías dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esta mañana en la primera reunión decía: yo tuve un conflicto con esto siempre, por muchos años. ¿Cómo que este hombre le va a decir: hazme a mí primero? Y decía: este hombre es como arrogante. ¿Cómo que así? Si la pobre mujer tiene apenas para hacer una torta, ahora él dice: hazme a mí primero. ¿Sabe? Esto estaba mostrando la fe de ella, pero también la estaba retando a poner a Dios en el primer lugar. ¿Por qué?
Este hombre estaba representando la voz de Dios para su vida. Y dependiendo la fe que ella tuviese, así iba a tener el resultado en su vida. Y voy a decirle una cosa, voy a decirle esto. Nuestra relación con Dios no puede ser en un porcentaje. Como que ese cristiano tibio, ese cristiano, ¿cómo podemos decir? Que todo lo juzga, condena a todo el mundo y él está bien. Ese cristiano que busca a Dios en cierto porcentaje. Escúchame, nuestra relación con Dios tiene que ser plena todos los días de nuestra vida. Y cuando tú veas a una persona que no avanza, no busques culpables a su alrededor. Dile, tu relación con Dios se refleja en el resultado de tu vida. Esto se oye como un silencio. ¿Por qué razón? Este hombre estaba viviendo las peores circunstancias. Versículo 14. Mire lo que dice. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Eso es el todo. Ahí estaba la solución en lo que Dios dice. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Lo que cambia la circunstancia de tu vida, lo que ha cambiado la circunstancia de mi vida, es una palabra que viene de parte de Dios. Y te digo en el nombre de Jesús, las circunstancias que estás pasando, Dios la conoce. Y lo único que va a cambiar la circunstancia de tu vida es que confíes hoy en un Dios que es todopoderoso. Y que sepas que Él te lleva adelante. Que por su palabra tenemos la victoria. Y que nada nos detiene cuando confiamos en un Dios que es todopoderoso. Y escúchame. Hoy la voz de Dios es tan clara que está escrita. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen, pastor, pero es que yo no oigo a Dios. Pastor, pero es que, ¿por qué le habla a usted y a mí no? Escúchame, Dios sí le habla a todo el mundo. El semáforo, cuando enciende las luces, ¿a quién le habla? Escúchame bien, el sol sale sobre justos e injustos, buenos y malos. La palabra de Dios está escrita y la puede leer todo el mundo. Pero el único que escucha la voz de Dios es el que tiene el corazón dispuesto para obedecerla. ¿Está conmigo? Versículo 15. Ella fue e hizo como le dijo Elías, el profeta. Y comió ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, el aceite de la vasija, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Te voy a decir en esta mañana, aunque se te seque el arroyo, quiero decirte, Dios está contigo. Y aunque estés pasando por momentos difíciles, Dios es más grande que tus circunstancias. Y Dios te va a sacar adelante. Tu vida no depende de las circunstancias. Tu vida depende de que puedas obedecer la palabra de Dios. Amén. Versículo dice que Dios había cumplido ahora su palabra y Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. Quiero decirle en esta mañana que Dios está dispuesto a bendecirte, que Dios está dispuesto a hablarte cada día, pero dependiendo de tu decisión, de tu corazón, así será el resultado de tu vida. Para terminar, he escrito esto: es el tiempo de restaurar nuestra relación con Dios. Es el tiempo de restaurar nuestra relación con Dios. Y así será el resultado de nuestra vida. Porque regularmente queremos echarle culpa a todo, a cualquier circunstancia. ¿Cómo te va, hermano? Bien, pero
esto o aquello. Es que fulano tiene la culpa. Cuando a un hogar no le va bien, digamos entre comillas, y tiene problemas, ¿quién tiene responsabilidad de esto? Escúcheme, tenemos que unirnos, orar y buscar a Dios para que nos vaya bien. Porque la Biblia dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Ora con tu esposa, ora con tu cónyuge, busca a Dios y verás que los resultados de tu vida cada día serán mejor. En Isaías, capítulo 5, versículo 1 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y dio qué? Uvas silvestres. Mire, el resultado no era lo que Dios esperaba de su viña. La viña es el pueblo de Dios. La viña somos nosotros, los hogares, la familia. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que dieses uvas ha dado uvas silvestres? ¿Cuántos creen que Dios nos ha guardado? Dios nos guarda, Dios nos provee, Dios nos bendice, Dios está a nuestro alrededor. Pero escúchame bien, para mí es definitivo en esta mañana algo. Aquel que disponga a arreglar su relación con Dios cada día le irá mejor. Pero creo que va a haber muchas quejas, mucho llanto para aquel que no decide buscar de verdad a Dios, porque los tiempos son difíciles. Amén, amén, pastor. Escúcheme, a mí no me gusta predicar para emocionar a la gente, a la iglesia. A mí me gusta predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe? La palabra de Dios lo que dice es esto. Dios pone un camino delante de nosotros. La bendición o la maldición. Y Él dice, escoja. Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Pero ¿cómo así, Dios, que tú vas a hacer eso con tu viña? Sí, porque esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Haré que quede desierta, no será probada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Cómo le iba a pasar? Como que le iba a pasar mal, ¿no? Versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Pero ¿sabes qué? Me gusta algo que dice el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quieres, ¿y qué? Comeréis el bien de la tierra. Mire, escúcheme bien. Yo creo que el trabajo de nosotros como pastores no es simplemente llenar un templo y tener a la gente contenta. El trabajo de nosotros como pastores es predicar la palabra de Dios. Es que cada hogar pueda oír y obedecer la voz de Dios y sea prosperado y sea bendecido. ¿Está conmigo? Si nosotros
escuchamos y obedecemos la voz de Dios, te voy a decir una cosa: aunque los demás cierren su empresa, tu empresa cada día irá mejor para la gloria de Dios. Aunque los demás los echen del trabajo, hagan lo que sea, si te echan del trabajo, tú vas a montar tu propia empresa. Pero nosotros tenemos que oír la voz de Dios, no vivir una vida terca en nuestra propia prudencia. Como lo dije, el hombre que no oye la voz de Dios es como aquel que camina en un cuarto oscuro lleno de piedras. Versículo 20: si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El resultado de la vida del hombre muestra su relación con Dios. ¿Está conmigo? Mi amado hermano, es tiempo de renovar, de restaurar nuestra relación con Dios, y que nuestra relación de Dios cada día se vea reflejado en lo que hacemos, en el resultado de nuestra vida. ¿Cuántos esperan que Dios los bendiga este año? Dios te va a bendecir más allá de lo que tú esperas, pero si buscas cada día de verdad a Dios. Vamos a decir que estás esperando que Dios este año, no sé, te provea para cancelar tus deudas. Pero no, Dios no solamente puede cancelar tus deudas, Dios puede bendecirte aún más allá de lo que tú estás esperando. Pero simplemente, si buscamos en verdad a Dios, bajo una comunión de integridad, de santidad. ¿Cuántos quieren en esta mañana decirle a Dios por un momento: Señor, quiero restaurar mi relación contigo, mi comunión? Pero yo quiero decirle esto: no busque a Dios religiosamente, no busque a Dios por cumplirle a los demás o para que el cónyuge no te vea como que no estás buscando de Dios. Busca a Dios en integridad, en santidad, busca a Dios de verdad. Pero te voy a decir que tus resultados este año van a ser excelentes. Escúchame, como pastor no me gusta que este año 2022, el 2022 va a ser, no, escúchame bien. Eso depende de tus decisiones. ¿Se acuerdan cuando el año 2020, estábamos terminando el 19, el 2020 era el año de la visión, el año de la visión perfecta, el mejor año, y fue el año que vino, ¿qué? La pandemia. ¿Y dónde quedaron las profecías de que el 2020 era el año de la visión perfecta? Escúchame bien. Sin embargo, para mí el año 2020 fue una gran bendición. Dios me guardó, ha guardado a mi familia. El 2020, te voy a decir una cosa: muchas cosas hicimos, alcanzamos de la mano de Dios. ¿Para cuánto el 2020 ha sido una bendición? Fue una bendición. Sí. Y te voy a decir esto: el 2022 puede ser aún mejor. Pero busquemos en verdad arreglar nuestra relación con Dios. Yo quiero que por unos minutos podamos tomar una decisión en esta mañana de orar y pedirle a Dios que nos ayude a, ¿cómo podemos decir?, arreglar nuestra relación con Él. Si hay algo en nuestra vida que de pronto nos está afectando, el miedo nos puede estar afectando, porque escúchame bien, vuelvo a decirte, cuando pases por una situación difícil, no mires la situación, mira a un Dios que está por encima de la situación.